Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque. Y bueno, si podríamos continuar, Andrea, lo que estábamos conversando específicamente de la línea de tiempo para lo que es el diagnóstico del trauma y el estrés postraumático. Exactamente. Recordar también incluir términos como trauma complejo, trauma y no solo estrés postraumático. Recordemos que el estrés postraumático es esta agrupación de sintomatología posterior a un evento identificable o varios eventos identificables, ¿ya? Esos son síntomas de estrés postraumático: pesadillas, nerviosismo, inquietud, evitación de situaciones similares al evento traumático. Por ejemplo, una persona que sufrió un choque puede tener miedo a subirse al auto. Es natural durante 6 meses, es esperable. ¿Podemos consultar o pedir ayuda? Totalmente. Nadie tiene por qué bancarse solo ese mal rato, ese sufrimiento, ¿ya? Ahí también hay un tema súper importante. A mí en la universidad al menos me enseñaron que de repente hablar de trauma revictimizaba, ¿ya? Revictimizar significa volver a hacer sufrir a una persona, ¿ya? Em, si tú te fijas, yo mencioné los disparadores o los gatillantes, va a ser lo mismo, los psicólogos usamos la misma palabra, disparador o gatillante, para estos inputs sensoriales que te vuelven a hacer sentir que estás viviendo el evento traumático. Y a lo mejor no directamente, a lo mejor no va a aparecer un recuerdo como una película de lo que te pasó, pero sí van a haber sensaciones corporales. Hay un autor, Bessel van der Kolk, que escribió el libro que se llama El trauma lleva la cuenta. O sea, perdón, el cuerpo lleva la cuenta. Y refiere que, a ver, esta parte es como, también es importante manejarla. Em, Refiere que todo evento traumático que uno haya sufrido, por más que se te olvide de la memoria episódica como del evento, queda guardada en el cuerpo. Entonces, cuando tu cuerpo reacciona a algo, tú sientes cierta incomodidad, algo hay ahí de lo traumático. Por eso muchas veces es difícil de abordar, porque el mecanismo de defensa natural del cerebro humano es evitar aquello que es una amenaza, a tal punto que puede ocurrir otro mecanismo de defensa complejo, que es la disociación. ¿Y qué es la disociación? No es más que la separación mente-cuerpo para proteger tu mente. ¿Cachai? Entonces, eh, a ver, esto tiene una explicación biológica muy, muy simple. eh, el exceso de cortisol, es decir, el exceso de estrés, altera el funcionamiento del hipocampo, ¿cierto? En ese sentido, el hipocampo puede llegar a tal punto, o puede ser tal la situación de estrés, horror, terror, trauma, dolor, que tu cuerpo se separa de tu mente y queda un negro, vacío. Sin embargo, tu cuerpo siempre guarda los efectos del trauma porque recibes información a través de estos aspectos sensoriales que yo te decía: olores, colores, sensaciones corporales. Mira, me acordé de un caso que fue emblemático y compartí con mis pacientes esta parte del caso. Era un paciente que siempre llegaba a la consulta, fue a 3 sesiones. Llegaba a la consulta, antes de que yo supiera de trauma, en verdad, porque me iba formando en esto, y él llegaba a la consulta, se sentaba y se ponía a llorar. Y al preguntarle por qué o qué era lo que pasaba, me decía que era mi escritorio. La madera era una madera oscura. Me decía, no, no sé qué me pasa acá, pero me siento súper angustiado. No eres tú, Andrea, no sé, pero es esto, es la madera, me angustia mucho. Y no sé qué me pasa. Venía a consultar por una depresión, ¿ya? Pero no sé qué me pasa con este escritorio. Y lo derivé. Y claro, pues resulta que había que tirar este hilito traumático y hacer el recorrido para saber cuáles eran aquellos inputs sensoriales que le afectaban, y que esta madera que había en mi escritorio, imagínate, que una madera del escritorio le recordaba o activaba su cuerpo ante estos mecanismos de defensa. A veces es muy difícil encontrar el trauma en lo narrativo, porque ocurre también el trauma preverbal. Niños muy chiquititos o guaguas lactantes muy chiquititos no van a saber contarte
aquel trauma que vivieron, pero aún así está guardado en el cuerpo. Oye, Andrea, y para poder como también darnos un sentido también como en quién pedir ayuda, o sea, en sentido de autocuidado, de cómo poder llegar a los especialistas, psicólogos, psiquiatras, ¿a quién nos acercamos? ¿Cómo pedimos ayuda? Mira, es súper importante saber que lamentablemente en Chile no, no están todos los profesionales de la salud mental orientados al tema del trauma. Y aunque no sean especialistas en trauma, hay mucho desconocimiento y hay mucha ignorancia en relación al trauma. Por ejemplo, la mayoría de los profesionales de la salud piensan que el trauma es el estrés postraumático, así como, es solo eso. Sin embargo, no son capaces de observar que de repente un trastorno de personalidad límite, que por ejemplo el 80, creo que en el 90% de los casos de ese estudio, eh, tiene a la base em, traumas en la infancia relacionados con abuso sexual. No quiero estigmatizarlo tampoco, pero es muy elevada la tasa de incidencia de traumas en abuso sexual en aquellas personas que padecen el futuro trastorno límite de la personalidad. Entonces tú no puedes atender solamente al trastorno límite o no puedes atender solamente a la depresión sin hacer este repaso por la historia vital de la persona. Es necesario recurrir a especialistas en trauma, ¿ya? Si uno descubre que tiene estos episodios, por ejemplo, borrados de la vida, años en los que no te acuerdas de lo que pasó, aunque tú sepas o te hayan contado lo que pasó, nunca está de más revisar si es que hay algo más, si es que hay algo traumático. Hay cosas que uno normaliza a partir del trauma, ya sea de grande, ¿cierto? El evento traumático, o de estos eventos traumáticos acumulativos que son de chicas. Se normaliza, por ejemplo, el vivir con miedo a que tiemble, ¿cachai? Ya, T grande, terremoto del 2010. Hay personas que todavía presentan síntomas de estrés postraumático o que podrían llevarlos incluso a, no sé, una agorafobia, el miedo a salir de casa porque puede haber un terremoto cuando salgan de casa, ¿ya? Y eso tampoco está tan estudiado porque tampoco son muchas personas las que consultan al respecto, ¿ya? Entonces, encontrar terapeutas especializados en trauma eh, y saber sobre todo que se puede vivir de otro modo, ¿ya? Las personas que llegan a la consulta creen que muchas veces la forma en la que han estado viviendo es la forma del sufrimiento y la vida es sufrimiento. Y la verdad es que no es así. El entender todo esto y el poder trabajarlo, el organizar el trauma en tu propia mente, eh, pucha, es que te cambia la vida, porque el trauma te la corta. Sí, Así y es. yo igual quería preguntarte, porque igual cuando hablamos de especialistas en trauma, estamos hablando de que uno puede ir a un centro, tendría que ser un centro médico en el cual pudiese encontrar un profesional o una asociación que trabaje en esto. Pero si lo habláramos desde el punto de vista de políticas públicas, ¿hay algo que sea algún programa de abordaje de trauma? ¿Hay algo que sea en el sentido de la salud pública, algún programa que acoja este tipo de personas, comunidades que hayan tenido este tipo de eventos traumáticos? O de no haberlo, ¿qué sugieres tú o cómo podría mejorarse esto de haberlo también? Mira, en la actualidad no hay ningún centro público y a pesar de que la prevalencia es altísima, o sea, si, si nos ponemos, como decías tú, a investigar qué pasa con el trauma de las personas en Chile, pucha, yo diría que de verdad, según estudios internacionales, la ansiedad y depresión a la base tienen trauma. Entonces, son en Chile la mayor prevalencia de psicopatologías que existe en los centros de salud público y privado es de depresión y ansiedad. Y de ahí para arriba, o sea, trastornos de personalidad, etcétera. Entonces, es un problema de salud pública, ¿ya? Es cierto, no hay centros especializados,
y no todos los profesionales están especializados. A mí me da mucha lata que así sea, porque no es difícil de ver el trauma, no es difícil de distinguirlo cuando uno tiene una persona enfrente, tampoco es difícil de abordar. Bueno, depende, hay distintas situaciones, pero eh, al menos en el área de la psicología se nos enseña como a tenerle miedo al trauma, ¿ya? Como que a las personas se van a romper si tú les hablas de traumas, los vas a revictimizar si abres eso. Eso es lo que se dice, pero en el fondo es un mito. Eh, si no hablamos de trauma, las personas arrastran ese dolor y nadie lo ve y nadie lo dice y nadie lo habla. Em, en cambio, si abrimos ese espacio, pero un espacio cuidado, un espacio seguro donde tú no vas a ir con morbo a abrir el trauma de aquella persona, sino que esa persona lo va a abrir y te va a contar y va a ser parte de su proceso, también genera un alivio. Es súper importante que esto no se convierta en tabú. Em, el respetar el dolor también, el ser empático con el dolor de otra persona. Hay muchas cosas que uno sin ser especialista en trauma puede hacer, pero que tampoco son sabidas, ¿ya? Hay muchos profesionales que cuestionan el dolor psíquico de las personas. Y la verdad es que, escucha, para alguien podría ser, que me ha pasado en la consulta, para alguien podría ser muy traumático el no haber aprendido a sumar 2 más 2, por ejemplo. Mientras veía que a todos sus compañeros les daba 4, a él le daba 5 o 3 y no le daba, y no le daba, y no le daba, y estuvo días tratando de sacar el cálculo de cuántos 2 más 2. Y eso provocó frustración, inseguridades, culpa, vergüenza, miedo. Y puede haber sido una cuestión gatillante que para alguien es ínfima, ¿cachai? Que es una tontera, pero para esa persona puede haber marcado todo el resto de su vida, ¿cachai? O el bullying también, que es tan habitual, es un evento potencialmente traumático, tiene consecuencias en la adultez, en el desarrollo de esa persona, sobre todo en la adolescencia. Em, no es difícil abordar el trauma, no hay que tenerle miedo, hay que ser respetuosos. em, y como política pública, yo propondría que al menos hubiese una formación básica, muy básica y breve acerca de enfoque informado en trauma. Es decir, que todos los profesionales de la salud, desde el enfermero que te recibe o del TENS que te recibe en urgencia, hasta todo tipo de médico en clínicas públicas y privadas, supiese de trauma. Estos conceptos básicos que conversamos hoy en día, no una capacitación de un par de horas, ¿ya? Para poder distinguirlo, para no invalidar el sentir del otro, para poder hacer las derivaciones que corresponden, eh, para poder prevenir psicopatologías posteriores que van a ser muchísimo más gasto público que hacer una capacitación, no sé, a nivel nacional a todos los profesionales de la salud en trauma, ¿ya? Y lo otro, también quizás en primeros auxilios psicológicos. Así como los profesores o nosotros mismos, todas las personas que trabajamos con niños, por ejemplo, sabemos primeros auxilios eh, o en salud, que también se sepa primeros auxilios psicológicos. ¿Cachai? Nos falta ese granito preventivo de psicopatología, de verdad que nos va a ahorrar millones como país en inversión en salud mental. Eso quería preguntarte. Bueno, a lo que te iba a hacer también consultarte otra cosa que era respecto a si también debían abordarlo desde el sector educativo. Y ahí tú nos mencionaste también capacitación a profesores, quizás docentes universitarios también, hablando de salud mental en universitarios. Y lo que te quería comentar era, ¿qué tanto crees tú que el estrés postraumático puede ser un detonante de muchas patologías de salud mental? Y como tú mencionaste, es muy costo efectivo, sería mucho más costo efectivo. ¿Qué tanto impacto tiene en las políticas, o sea, perdón, en las patologías de salud mental el estrés postraumático o el trauma? Bien, bien, bien el trabajo. Chuta, es altísimo. De verdad que yo no, por eso estoy como ahora tan enfocada en el abordaje del trauma, porque cuando se te cae el velo, tú empiezas a ver en cada trastorno o en cada psicopatología a la base alguna situación traumática. Más allá de la predisposición biológica y de todos los factores de riesgo que uno pueda mencionar, algo hay. Yo siempre hago ese repaso en la vida de las personas
que llegan a consultar con la disposición, yo les pregunto, oye, nos vamos a meter a la infancia. Algunos me dicen, uy, es que ahí está oscuro. Vale, pero vamos juntos. Tú no vas solo, vamos en un espacio protegido, ¿cachai? Y el abordaje desde, como te digo, desde el trauma no es complejo, pero yo diría que a la base no me canso de observar que en todas las psicopatologías que yo observo hay trauma. O sea, yo hasta ahora, no sé, 99% de las ocasiones hay algún evento traumático o trauma complejo que le ha ido marcando, quebrando la vida de las personas. Eh, Mucho, altísimo, es altísimo. ¿Y cuál crees tú que es uno de los eventos más traumáticos que presenta la gente? Y aparte de eso, ¿cómo lo abordarías? Y no me refiero solamente en el aspecto sanitario, sino también en el aspecto penal, por ejemplo. No sé, por mencionarte otros ámbitos de la salud pública, tú quizás considerando alguna ley o normativa que pudiese ayudar o colaborar con esto. No me acuerdo, ahí te estas preguntas. Mira, dentro de lo traumático, yo creo que sobre todo hay que reforzar las políticas públicas de protección a la infancia, ¿ya? Siento que últimamente o post pandemia nos olvidamos bastante de las infancias, porque hay muchas maneras de vivir la infancia. Y que no las estamos protegiendo como podríamos. La verdad es que en Chile cualquier ser humano adulto debe ser garante de derechos para la infancia, ¿ya? Entonces le pondría prioridad, porque es la etapa de la vida en la cual uno es más vulnerable al trauma, al daño, donde menos te puedes defender, donde menos puedes entender lo que está pasando, sobre todo muchas veces en contextos adversos en los cuales los adultos ni siquiera acompañan a los niños a entender el mundo, ¿ya? A una educación país de protección hacia los niños. Hay una frase que dice el doctor Gabor Mate, que tiene un documental buenísimo, que de verdad todas las personas yo les recomiendo que lo vean, se llama La sabiduría del trauma, está en internet. Eh, Doctor Gabor Mate dice, los niños no se traumatizan porque les pasen cosas malas, los niños se traumatizan porque están solos con ese sufrimiento. Y la verdad es que yo jamás he dejado de comprobarlo. Ves que llegan personas a la consulta, yo trabajo con adultos principalmente, tienen heridas de infancia en las cuales estuvieron solos intentando explicarse por qué a ellos. Sí, entiendo, gracias por la respuesta. Creo que comparto mucho tu diagnóstico también de poder reforzar en la infancia, porque sobre todo ocurre que en esa etapa también está probado neurológicamente que es la etapa también que uno más absorbe y la cual también es más vulnerable. Es como una cierta, visto el punto de vista del trauma, es como que te deja mucho más vulnerable. Bueno, Andrea, te queríamos agradecer que nos haya acompañado el día de hoy. Bueno, yo me despido, les agradezco mucho el haberme invitado a este espacio. Es un tema que en lo profesional a mí me apasiona. Ojalá que en Chile pueda difundirse mucho más. Así que muy, muy agradecida. Y ahora nos vamos a una breve pausa comerciales y nos vemos. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.